En este video les voy a explicar un poco acerca del sistema incremental utilizado en los sistemas de coordenadas para CNC. Como hemos visto en el video pasado, existen varios métodos de programación en CNC respecto a los sistemas de coordenadas. Está el incremental, que utiliza el código G91, y también está el sistema absoluto, que utiliza el código G90, que es el que vimos anteriormente, ¿sí? Como ya les había comentado, el sistema absoluto o G90 parte de un origen, de un cero de pieza o cero de máquina, en este caso, y nosotros vamos proporcionando solamente las coordenadas tanto en X como en Y de cada uno de los puntos, sin importar dónde se encuentra mi herramienta anteriormente. Es decir, yo parto de mi cero, ya sea de pieza o de máquina, a una coordenada que yo le programe, ¿sí? En cambio, en el sistema incremental también existe un cero de máquina y un cero de pieza, obviamente, pero aquí sí importa dónde se encuentra la herramienta previamente. Es decir, si yo voy a ir al punto 4, tengo que saber dónde se encuentra mi herramienta. Si voy a partir desde el cero de máquina, es decir, donde se encuentra mi herramienta una vez que arranca la máquina, esta herramienta se encuentra en el cero máquina, ¿sí? Sería mi origen de mi plano cartesiano, y para ir al punto 4 yo tengo que avanzar 10 en X y 10 en Y. Luego, si quiero ir al punto 5, ¿sí? No voy a decir que voy a avanzar 30 en X y 20 en Y, porque yo ya me encuentro en el punto 4. Entonces, a partir del punto 4 para ir al punto 5, solamente me tengo que mover 20 en X y 10 en Y. Igual para el punto 6, ¿sí? El punto 6 es igual que el punto 3. Ustedes se fijan, se encuentra en X 50 y en Y 30. Pero si yo me encuentro en el punto 5, yo ya tengo 30 de X, ¿sí? Entonces, para llegar a 50 solamente me faltan 20. 20 en X, 10 en Y. Así se maneja el sistema incremental. Es decir, cuánto me voy a mover a partir de donde me encuentro. ¿Ok? Entonces, este sistema comanda la secuencia de la herramienta desde su posición inicial a su posición final y la dirección de su movimiento. Es muy importante tomar en cuenta ese parámetro, la dirección del movimiento. Es decir, la dirección del movimiento se representa con un signo, más este puede ser omitido para la dirección positiva. Es decir, si yo me muevo hacia arriba o hacia la derecha, son los ejes positivos de Y y de X respectivamente, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy moverme a una posición en X y a una posición en y esa posición o esa cantidad, esa magnitud, no cuenta con un signo, se sobreentiende que el signo es más y que va a ser un movimiento hacia arriba o hacia la derecha. En cambio, si esa magnitud tiene un signo negativo, quiere decir que el movimiento va a ser a la izquierda y hacia abajo o hacia abajo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en los ejes negativos de cada uno del X o de Y, sino, por ejemplo, voy a regresar tantito. ¿Qué tal que yo me encuentro en el punto 6? ¿Sí? Y del punto 6 quiero ir al punto 5. Me voy a mover en X. ¿Cuánta cantidad? 20. ¿Sí? Pero como me voy a mover a la izquierda, tienen que ser X menos 20. Y como me voy a mover hacia abajo, tiene que ser Y menos 10. ¿Sí? Como pueden ver, nos encontramos todavía en la parte positiva de mi plano cartesiano. No me vine acá a la parte negativa de X ni a la parte negativa de Y. Estoy en esta parte, ¿sí? Pero como mi movimiento fue a la izquierda y hacia abajo,
los dos son negativos. ¿Okay? Entonces, en resumen, movimiento hacia arriba y a la derecha o a la derecha son positivos. Movimientos hacia abajo o a la izquierda son negativos. ¿Sí? Muy bien. Como ya les expliqué, como podemos ver en esta imagen, el sistema incremental siempre toma en cuenta la posición inicial de mi herramienta, dónde se encuentra la herramienta y a dónde va a ir. ¿Sí? Y ese trayecto o ese movimiento se le llama trayectoria de la herramienta. Hay que recordar que estamos hablando de una fresadora CNC. Entonces esa fresadora CNC trabaja con herramientas. Esta ruta se le llama interpolación. En este caso es una interpolación lineal porque es una línea. ¿Por qué se le llama interpolación? Porque trabaja en dos ejes al mismo tiempo. Trabaja tanto en el eje X como en el eje Y. Por eso que es una diagonal. ¿Sí? Ok. Entonces, hacia arriba es una dirección positiva. Hacia la derecha es una dirección positiva. Como pueden ver, este plano cartesiano no cuenta con los puntos. Entonces, se puede complicar hasta cierto punto saber dónde me encuentro y a dónde voy. ¿Cómo es que voy a obtener las coordenadas en X y Y de este punto final? ¿Cómo es que sé dónde me encuentro? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que la trayectoria de la herramienta, que es una diagonal, si ustedes se fijan, se traza o se dibuja un triángulo rectángulo. Entonces yo sé que en X se movió ¿cuánta distancia? 30. Y en Y se movió 15. Entonces ya les adelanté un poquito acerca de cómo es que vamos a empezar a trabajar ya a la hora de simular o programar los trabajos en fresadoras CNC al decirles que se forma un triángulo rectángulo. Y no siempre me va a dar cuánto se mueve en X, cuánto se mueve en Y. Puede ser que en ocasiones me dé cuánto mide o cuál es la magnitud de la trayectoria de la herramienta y este ángulo. Entonces yo con un lado de un triángulo y un ángulo puedo obtener los otros dos. ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien. El comando del movimiento sería x30.0 y15.0. Cuando nosotros trabajamos en código G, siempre hay que ponerle el punto 0, porque si no la máquina va a pensar que todavía le sigue otro número. Entonces hay que terminarlo con punto 0. 30.0, 15.0, 1.0, 2.0, si estamos hablando de números cerrados. ¿Ok? Muy bien, entonces x30, y15. Muevo 30 a la derecha, 15 hacia arriba, al mismo tiempo, y la trayectoria de la herramienta es una diagonal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos, en los cuales vamos a calcular el valor de las coordenadas que son necesarias para implementar el comando G90 de la ruta de una herramienta. ¿Sí? En este ejemplo, no tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Solamente tenemos la ruta de una herramienta, que es del punto S al punto A y del punto A al punto B. Son dos movimientos de la herramienta, ¿sí? Entonces, del punto S al punto A, sabemos que tiene una distancia de 60. Pero yo no sé cuánto se mueve en X ni cuánto se mueve en Y, y yo necesito esos valores para programarlos. ¿Ok? Yo no le puedo simplemente ponerle vete 60 unidades. ¿Hacia dónde? ¿Sí? Ok. Entonces, la manera en que vamos a resolver esto, del punto S al punto A, en X
se mueve XA, el valor que tenga XA. No lo conocemos, no conocemos esta magnitud. ¿Cuánto se mueve a la derecha? Sabemos cuánto se mueve hacia arriba, es un 30. Del punto A al punto B, sabemos que en X se mueve 28. Del punto A al punto B, esta distancia de aquí son 28. Pero yo no sé cuánto se mueve hacia arriba. Yo no sé cuánto vale YB. Se le llama YB porque es la componente Y del punto B. Y esta se llama XA porque es la componente NX al punto A. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio muy sencillo. Si ustedes se fijan aquí de manera sombreada, un poquito más sombreado, se dibujan triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, de este triángulo rectángulo, ¿qué es lo que conozco? Conozco la hipotenusa y conozco un cateto. De este triángulo rectángulo que se forma aquí, conozco la hipotenusa que vale 80 y conozco un cateto. ¿Sí? Ahorita no les voy a decir si es el cateto adyacente o cateto opuesto, porque no estamos trabajando o no tenemos ángulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la componente en X de este movimiento y cómo vamos a obtener la componente en Y de este movimiento? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras nos decía que la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. ¿Sí? Es decir, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. A cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. Si despejamos, para trabajar más fácil, c, en este caso la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Si yo necesito un cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la resta del cuadrado de la hipotenusa. Al cuadrado de la hipotenusa le voy a restar el cuadrado del otro cateto que ya conozco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien, aquí voy a poner el teorema de Pitágoras para ayudarnos un poquito. Para calcular la componente en X del punto A o de este movimiento de S a A, ¿sí? Yo ya conozco un cateto, que es este de aquí, ¿sí? Vale 30. Entonces, yo sé por el teorema de Pitágoras que si quiero obtener el valor de un cateto, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, que vale 60, menos el cuadrado del cateto que ya conozco. ¿Sale? En este caso, 60 al cuadrado son 3600, menos 30 al cuadrado son 900. XA va a ser igual a la raíz cuadrada de 2700, lo cual me da un valor de 51.96. Es decir, este movimiento en X de la herramienta es de 51.96. ¿Ok? 51.96 a la derecha y 30 hacia arriba me da este movimiento de S a A. ¿Ok? Ahora para calcular YB o la componente en Y de esta ruta de la herramienta, yo ya conozco este cateto que vale 28 y conozco el valor de la hipotenusa. Muy bien, entonces es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto que ya conozco. Fácil, ¿no? 6400 menos 784. Le saco raíz cuadrada a 5616 y me da un valor de 74.9. Entonces, como pueden ver,
de A a B nos movimos en X 28 y en Y nos movimos 74.9, casi 75. ¿Ok? Y de esa manera podemos obtener cada uno de los componentes, tanto en X como en Y, de los movimientos de nuestra herramienta, utilizando el teorema de Pitágoras si conocemos la hipotenusa y conocemos alguno de los catetos. ¿Sale? Muy bien, ahora vamos con este otro ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, como pueden ver, no conocemos ninguno de los catetos, solamente conocemos la hipotenusa y conocemos un ángulo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas nos permiten obtener los valores de los catetos o de la hipotenusa, conociendo un ángulo y conociendo uno de los tres valores que necesitamos, que sería una hipotenusa o un cateto. ¿Ok? ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Es seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, dependiendo lo que nosotros conozcamos o los datos que nosotros tengamos de nuestros triángulos, va a ser la función trigonométrica que necesitemos. Nada más como repaso, hay que dejar bien claro que la hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo rectángulo, ¿sí? El cateto opuesto es el que se encuentra siempre frente al ángulo que yo conozco. El cateto adyacente siempre va a ser el que se encuentra donde tengo mi ángulo. ¿Ok? Y obviamente contar con un ángulo de 90 grados. Hay que definir que esto es para triángulos rectángulos. ¿Muy bien? Ok, entonces voy a poner de este lado las funciones trigonométricas para empezar a trabajar. Podemos empezar a obtener la componente en X del punto A. ¿Sí? Entonces, de punto S al punto A tengo una trayectoria a 45 grados de la horizontal y esa trayectoria es de 80. ¿Sí? ¿Cuánto me moví en X? Okay, la componente en X de este triángulo, tengo la hipotenusa y tengo un ángulo. Hipotenusa y un ángulo, y quiero saber el cateto, o conocer, mejor dicho, el cateto adyacente. ¿Cuál de las funciones trigonométricas me va a servir? Conozco hipotenusa, conozco ángulo, necesito cateto adyacente. Entonces, seno trabaja con el cateto opuesto, esta no me sirve. Coseno trabaja con el cateto adyacente, esta sí me sirve. Y el cateto adyacente se divide entre la hipotenusa. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar el coseno. Bueno, en este ejemplo calculé primero la componente en Y. ¿Sí? Vamos a explicarlo. La componente en Y del punto A, que sería de aquí a aquí, esta distancia, sería el cateto opuesto. ¿Sí? Tengo hipotenusa, ángulo y necesito cateto opuesto. Voy a utilizar la función seno. Entonces, el seno del ángulo, que en este caso son 45 grados, equivale al cateto opuesto, la componente en Y del punto A, sobre 80, que es la hipotenusa. ¿Sí? El seno de 45 grados me da 0.7. Entonces, este 80 que se encontraba dividiendo a la componente en Y del punto A, lo paso multiplicando, 0.7 por 80, me da un total de 56.56. Eso es lo que vale este movimiento en Y. ¿Sí? De S a A subió 56.56. Ahora sí, vamos con la componente en X. ¿Sí? Necesitamos el coseno de 45 grados es igual a XA sobre 80. Este 80 lo paso multiplicando
al coseno de 45, que es igual que el seno, 0.7, lo cual me va a dar exactamente el mismo resultado. La componente en X del punto A es de 56.56. Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo, que este ángulo es de 90 y este es de 45, estas dos componentes miden exactamente lo mismo. ¿Sí? No hay necesidad de hacer las dos operaciones. Con que hagamos una, si sabemos que es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo de 45, las dos componentes son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces ya tenemos las coordenadas o las magnitudes, mejor dicho, de cuánto nos vamos a mover en X y en Y para ir del punto S al punto A. Ahora, para ir del punto A al punto B, vamos a obtener primero la componente en Y utilizando seno de este ángulo, que es 60 grados. Seno de 60 grados es igual a la componente en Y sobre 100. Entonces ya sabemos que necesitamos calcular el seno de 60 y multiplicarlo por 100 para obtener esta componente en Y. ¿Sí? El seno de 60 son 0.86, por lo que la componente en Y va a ser de 86. ¿Sí? De aquí a aquí mide 86. Okay. Ahora la componente en X. Para la componente en X necesito utilizar el coseno. ¿Sí? Coseno de 60 grados es igual a la componente en X del punto B dividido entre 100. Obtengo el coseno de 60 grados y lo multiplico por 100 para saber cuánto es la componente en X de mi punto B. El coseno de 60 grados es 0.5. Multiplicándolo por 100 me da 50. ¿Sí? Y ya sé cuánto me tengo que mover en X, 50, y cuánto me tengo que mover en Y, 86, para hacer esta trayectoria de la herramienta. Punto A al punto B con un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Aquí es donde se utilizan todos sus conocimientos que han obtenido a través de trigonometría, geometría, álgebra, todas las matemáticas que han llevado hasta el momento. ¿Ok? Muy bien. Esas eran interpolaciones lineales o movimientos rectos. Pero ¿qué pasa si mi pieza tiene un arco? ¿Sí? O yo tengo que, o quiero realizar un arco en mi pieza. En este caso son dos movimientos, uno del punto S al punto A y otro del punto A al punto B. Y estos movimientos no son rectos, son circulares. Aquí entra en juego la interpolación circular. ¿Sí? Y como pueden ver, tenemos igual un componente en X, es decir, de S a A, ¿cuánto me moví? XA. De S a A, ¿cuánto me moví en Y? YA. De A a B, ¿cuánto me moví en X? XB. Y de A a B, ¿cuánto me moví en Y? YB. Muy bien, cuando tenemos un movimiento circular o una interpolación circular, contamos con otro parámetro, así como anteriormente contábamos con una hipotenusa. En esta ocasión vamos a contar con un radio, que es el radio de las circunferencias que estamos dibujando. En el caso de la primera tiene un radio de 30 y en el caso de la segunda tiene un radio de 40. Lo único que sabemos son los radios y también sabemos que esta distancia, es decir, desde el origen de este círculo o semicírculo hasta el origen de este otro semicírculo, el origen es el punto central, ¿sí? De la distancia entre orígenes o puntos centrales de estos semicírculos es de 50, ¿sí? Entonces, la distancia entre el origen 1 al punto A es de P. La distancia del punto A al origen 2 de este círculo es Q. Entonces P más Q es igual a 50. Se va a complicar un poquito, ¿sí? Pero
vamos a obtener los datos que necesitamos para poder nosotros maquinar o trazar la trayectoria de estos arcos, del punto S al punto A, del punto A al punto B. Aquí podemos ver instrucciones de código G que no habíamos visto anteriormente o que no habíamos mencionado. G02 y G03. Habíamos visto G90 y G91. ¿Sí? Entonces, G02 tiene sus características y G03 tiene sus características. Estos funcionan para dibujar arcos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los parámetros que necesitan? Necesitan dónde va a terminar en X, es decir, necesito el valor de XA. Dónde va a terminar en Y, necesito el valor de YA y el radio de dicho arco. Y de esa manera la máquina lo va a dibujar. Es lo único que necesita. ¿Sí? Dónde termina y el radio del arco. Una vez que nosotros le demos eso al centro de maquinado, este solito lo va a dibujar. Ahora bien, ¿por qué uno es G02 y el otro es G03? Pues vamos a explicar un poquito acerca de las interpolaciones circulares. ¿Sí? Las interpolaciones circulares se hacen de estas dos maneras diferentes. ¿Sí? Si tengo un punto inicial y un punto final, aquí se encuentra mi herramienta y va a ir hasta acá arriba. ¿Sí? Yo le tengo que dar un radio y a partir de ese radio empieza a dibujar el arco. ¿Sí? Es decir, si el radio es positivo, el arco se va a dibujar de izquierda a derecha. ¿Sale? Ahora bien, si el radio es negativo, aunque yo tenga mi punto de inicio y mi punto final, ¿sí? El radio se dibuja a la izquierda de mi punto inicial. Igual el arco lo hace de izquierda a derecha. Es decir, los arcos siempre van a ser de izquierda a derecha. Lo único que cambia es la localización del radio. Si el radio es positivo, se va a encontrar a la derecha de mi punto inicial. Si el radio es negativo, se va a encontrar a la izquierda de mi punto inicial. ¿Sí? Esas son algunas de las cuestiones a tomar en cuenta cuando trabajemos con arcos en CNC. ¿Sí? El valor del radio, si es positivo o si es negativo. Okay. Luego, si ustedes se fijan, tenemos un punto inicial, un punto final y un radio. En este caso es un radio negativo. ¿Sí? Generalmente casi siempre se conoce el valor del radio. Casi siempre se proporciona. Entonces ya conocemos esta distancia. ¿Sí? Y lo más seguro es que conozcamos alguna de estas dos. ¿Sí? Se dibuja un triángulo rectángulo. Trabajamos exactamente como estuvimos trabajando anteriormente con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Okay? Ahora bien, vamos a explicar la diferencia entre G02 y G03. Las dos son para interpolaciones circulares. La diferencia reside en que G02 se hace en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Son arcos que van de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos a basarnos en las manecillas del reloj. G02 es a favor de las manecillas del reloj. Siempre se hacen arcos de esta manera. G03 es en sentido contrario de las manecillas del reloj. En estos dos casos estaría utilizándose un G03. ¿Sí? Si se fijan, va al sentido contrario de las manecillas del reloj. Si yo hubiese utilizado un G02, el arco
lo hubiera dibujado de esta manera, ¿sí? De esa manera se hubiera dibujado el arco. Entonces, por eso es importante saber cuál utilizar, G02 o G03, dónde se encuentra la herramienta y a dónde tiene que llegar para saber cuál de estas dos funciones utilizar. Ok, entonces, aquí ya me dice que del punto S al punto A se utiliza G02. Entonces, esto significa que se hace a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Y como pueden ver, se hace en contra de las manecillas del reloj. Por eso es G03. Si se pusieran al revés, si yo estoy aquí y tengo que ir acá y escribo un G03, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer esto, ¿sí? Y aquí escribo un G02, va a hacer esto. Y ya no quedó la pieza como yo la necesitaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con la función que utilizamos. G02 a favor de las manecillas del reloj, G03 en contra de las manecillas del reloj. Y como pueden ver, aquí tenemos 1 y 2 triángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos. Entonces vamos a trabajar con teorema de Pitágoras otra vez, ¿sí? Tenemos catetos, tenemos hipotenusas. Vamos a obtener los datos, ¿sí? Muy bien. Yo sé que del punto S al punto A mide XA, ¿sí? Pero del origen al punto A mide P. P más Q es igual a 50. Vamos por partes, ¿sí? Aquí tenemos un triángulo rectángulo muy grande, ¿sí? Este triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 70. ¿Cómo sé yo que es una hipotenusa de 70? Muy fácil, porque del origen al punto A, ¿cuánto mide? Obviamente el radio del arco, ¿sí? Hagan de cuenta que esta flechita va dibujando el arco. Por lo tanto, cuando llegue aquí, ¿cuánto va a medir esta parte? Tiene que medir 30 por fuerza, ¿sí? Luego, ¿cuánto mide de aquí a acá el radio del otro arco? Entonces tenemos 30 más 40, 70 de hipotenusa. Ahora necesitamos alguno de estos dos catetos, ¿sí? Las componentes en Y no las conocemos. Esta en X yo sé que vale 50, ¿sí? Entonces esta vale 50. Vamos a ver cuánto vale esta de aquí. Por Pitágoras sabemos que YA más YB, es decir, la suma de estas dos componentes, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que ya conozco. 70 al cuadrado menos 50 al cuadrado, 2400. Obtengo su raíz cuadrada, 48.98. Entonces, de aquí hasta acá mide 48.98. Aquí lo voy a escribir. 48.98. ¿Sí? Ahora, este ángulo mide 90 grados. Vamos a ver cuánto mide este ángulo. ¿Para qué necesito saber cuánto mide este ángulo? Porque yo, sabiendo cuánto mide este ángulo, de este triángulo enorme, es el mismo ángulo de este triangulito pequeño. Y de este triangulito pequeño, yo sé cuánto mide la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa mide 30. Y si conozco el ángulo, puedo obtener este cateto o este cateto. Y si continúo con los cálculos, obtengo el otro valor, ¿sí? Ok, entonces vamos a obtener el valor de ese ángulo.
por funciones trigonométricas, yo sé que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que son 48.98, entre hipotenusa, 70. Entonces, el seno del ángulo es de 0.69. Ahora, ¿cuánto mide ese ángulo? Si yo aplico la función trigonométrica inversa de los dos lados de mi igualdad, es decir, seno inverso de seno del ángulo y seno inverso de 0.69, me queda que el ángulo es igual a seno inverso de 0.69, ¿sí? Lo cual me da un valor de 43.63 grados. Este ángulo mide 43.63 grados. Muy bien. Entonces, hasta ahorita no hemos obtenido ni la componente en x de a, ni la componente en y de a, ni la componente en x de b, ni la componente en y de b. Lo que hemos obtenido es cuánto mide YA más YB y cuánto mide este ángulo. ¿Sí? Vamos a continuar. YA más YB es igual a 48.98. El ángulo vale 43.63. ¿Sí? Muy bien. Este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Sí? Siempre son los mismos. Es una propiedad de los triángulos. Si yo divido mi triángulo, estos ángulos son exactamente iguales. Entonces, de este triángulo yo conozco la hipotenusa, no conozco mi cateto opuesto ni mi cateto adyacente. De este triángulo yo conozco la hipotenusa, que vale 30, conozco el ángulo, no conozco cateto adyacente ni cateto opuesto. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar? Vamos a resolver primero este triangulito de aquí, ¿sí? Para obtener el cateto opuesto de este triángulo, utilizo la función trigonométrica seno. El seno del ángulo es igual a la componente en y dividido entre 40, ¿sí? Lo cual me da el seno de 43.63 son 0.68, lo multiplico por 40 y me va a dar la componente en y del punto B, 27.2, esta de aquí, ¿sí? Y de manera casi automática yo puedo saber cuánto mide YA, porque YA más YB son 48.98, ¿sí? Entonces, a estos 48.98 le resto 27.2 que mide YB y me va a dar el valor de YA. 21.78. Y ya tengo este cateto opuesto y tengo este cateto opuesto, ¿sí? Ya nomás me faltan las componentes en X. Muy bien. Vamos ahora con este pequeño triangulito, ¿sí? Pudimos haberlo resuelto con este otro. Ahorita les voy a explicar cómo. Pero vamos a resolver el otro pequeño triangulito, donde sabemos que P, en este caso sería el cateto adyacente, ¿sí?, del ángulo. P es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es esta, 30, menos el cuadrado del cateto opuesto, 21.78. Ya no necesitamos las funciones trigonométricas, ya no necesito este ángulo, porque ya conozco este cateto y la hipotenusa. Entonces, utilizando Pitágoras, obtengo que el valor de P es de 20.63 y de manera automática yo obtengo el valor de Q, porque P más Q son 50. Entonces, si a 50 le resto
20.63. Bueno, antes de eso, quiero que vean que ya obtuvimos la componente en X del punto A. ¿Cuánto mide toda esta distancia? ¿Cómo? Si nada más obtuvimos cuánto vale P. Sí, sabemos cuánto vale P, pero la distancia de aquí a aquí es el radio de mi círculo, de mi arco. Son 30. Más el valor de P, 20.63, me da un valor de 50.63. Ahora para la componente en X del punto B, es decir, cuánto mide de aquí a aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Yo sé que de aquí a aquí, ¿cuánto mide? 40. Solamente me falta este pedacito, saber. Q. ¿Sí? Es Q. Entonces, ¿cuánto vale Q? 50 menos P. 50 menos 20.63 son 29.37. Y de esa manera, la componente en X del punto B mide 40, que es el radio, más este pedazo, 29.37, son 69.37. Y ya tenemos las 4 componentes que necesitamos para realizar nuestros arcos. Es decir, del punto S hago un G02, voy a terminar en X 50.63 y en Y 21.78. De aquí a acá. Hago un G03, voy a terminar en X 69.37 y en Y 27.2. Si ustedes recuerdan, o recapitulando un poco, estas no son coordenadas ni son puntos del plano cartesiano, sino que son magnitudes. Entonces, en X, estando en S, en X me voy a mover 50.63, como es positivo, es a la derecha. Y mi arco va a ser esto. ¿Sí? Luego, estando aquí, como se mueve o va a terminar también más a la derecha y más arriba, estas dos van a ser positivas. Estamos en sistema incremental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera es como se utiliza el sistema incremental para calcular las rutas de herramientas en interpolaciones lineales e interpolaciones circulares. Okay.